a conversar de inmediato cuando son las 6:49 minutos de la mañana con Carlos Luna. Él es internacionalista, está muy presente el tema de Venezuela en varias instancias de la región y además organismos internacionales. Y bueno, te damos la bienvenida. Muchas gracias, Tenis. Fue un placer para mí estar nuevamente aquí en Primera Página. Bien, señor Luna, queremos conversar primero sobre algo reciente. Hay una reunión, unos encuentros en desarrollo básicamente entre Mike Pence e Iván Duque, presidente de Colombia. Se acuerda mantener la presión internacional sobre Venezuela. Para el gobierno nacional, esto es un intento más de querer invadir el país o interceder en los asuntos internos de Venezuela. Esta presión, ¿qué conllevaría? ¿De qué se trataría? Bueno, Tenis, en primer lugar habría que decir que esto se debe a que hay la percepción conjunta, tanto del gobierno de los Estados Unidos como del gobierno colombiano, en las personas del vicepresidente Pence y el presidente Duque, de que ya la crisis venezolana, de la emergencia humanitaria compleja que estamos viviendo nosotros en el país, se constituye en una crisis de seguridad regional. Y es una crisis de seguridad nacional también para los Estados Unidos y para Colombia, razón por la cual hace falta una acción coordinada de presión lo más fuerte posible para generar todos los mecanismos que conlleven a una transición política. Porque la cuestión no es solamente atender al desplazado forzoso venezolano, sino que además de eso tiene que haber un proceso de resolución de la crisis estructural en Venezuela, que es lo que está provocando que haya la salida, como decían las cifras de la ONU, de aproximadamente 1.5 millones de personas en los últimos 3 años y en total de prácticamente 3.5 millones de personas en los últimos tiempos. Ahora bien, ¿cómo lograr esta salida o este retorno de la democracia? Porque así lo dijo incluso Luis Almagro, aseguraba que para que Venezuela cambiara tenía que volver la democracia. Aquí hay un presidente que fue electo el pasado 20 de mayo, criticadas o no las elecciones, pero fue electo el 20 de mayo y está en ejercicio. ¿Cómo lograr que se asuma ese cambio, tomando en cuenta que para el gobierno nacional la crisis migratoria no existe, o es una moda, o es consecuencia de la guerra económica, como lo dijo el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López? Es decir, si tú no asumes un problema que tienes, claro, sí, discursivamente se están contradiciendo realmente. Claro. Pero si tú no asumes que tienes un problema, pues no vas a buscarle solución. Bueno, simplemente mira, es que el fondo del asunto es que para el gobierno nacional esto es un asunto simplemente de profundización, perpetuación en el poder e instauración del Estado socialista comunal. Para ellos el tema social no importa, el tema alimentación no importa, el tema salud no importa, el respeto a los derechos humanos no importa. Lo que importa es la permanencia, perpetuación y profundización de un modelo político. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, lo que está haciendo Pence, lo que está haciendo Duque, lo que están haciendo diversos jefes de Estado a lo largo y ancho de América Latina es precisamente incrementar los costos de tolerancia. Es decir, cuando hablo de costo de tolerancia, académicamente hablando, lo que estamos diciendo es que ya no hay más disposición de seguir tolerando los abusos a los derechos humanos, y esto tiene que venir acompañado, por supuesto, de una organización, articulación de gremios, sindicatos, partidos políticos y actores sociales en Venezuela para precisamente generar las condiciones para que haya una transición política pacífica, democrática y constitucional en nuestro país. Hay algunas acciones que ha planteado el gobierno nacional que va a emprender contra gobiernos extranjeros. Puso el ejemplo la semana pasada del tema de Colombia, o esta misma semana, del tema de Colombia, asegurando que iba a acudir, o su equipo jurídico va a acudir a instancias internacionales para que Iván Duque responda o indemnice al gobierno de Venezuela por el gasto que generan al Estado venezolano los colombianos que viven acá, que son, según el gobierno, 5.6 millones de ciudadanos. ¿Esto qué tan viable es? Bueno, mira, perdóname que utilice este término coloquial, pero eso es una fantochada. Eso es una fantochada simple y llanamente desde el punto de vista discursivo, porque Venezuela está funcionando como un gobierno forajido, es decir, que no se apega a la reglamentación internacional, no se apega a los tratados, convenios y declaraciones internacionales, le ha dado una patada a la mesa prácticamente al desconocer el sistema interamericano, al hecho de estar en un régimen de salvaguardia para retirarse y haber denunciado la Carta de la Organización de Estados Americanos, porque uno de los organismos era el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en el caso que quiera pedir algún tipo de indemnización. Entonces tú no puedes
buscar justicia en unos organismos que desconoces también para que esos organismos hagan justicia en tu país. Entonces, simple y llanamente es una retórica discursiva, primero de la búsqueda de un enemigo necesario y de un enemigo externo que te permita una cohesión de tus cuadros a nivel doméstico, a nivel venezolano. Y en segundo lugar, tienes un desconocimiento de las institucionalidades internacionales porque tú estás opuesto a la narrativa superior, que es el hecho de oponerte al imperialismo norteamericano, como dicen ellos en el programa de la Patria. Entonces, ¿cómo se puede leer que a pesar de ese rechazo, por ejemplo, Jorge Arreaza vaya, se reúna con Bachelet, se reúna con representantes de ACNUR, por ejemplo, cuando se está negando acá, y allí es donde va la contradicción nuevamente y la ponemos acá sobre la mesa, que se asegura que no hay crisis migratoria o crisis humanitaria y que no hay razón por la cual los venezolanos se tengan que ir a otro país, pero te reúnes con la Agencia de Refugiados de la ONU? Pero es que, ¿Cómo se interpretan entonces estas movidas políticas? Mira, son contradicciones porque son personas que están utilizando un accionar político que está anclado en la segunda mitad del siglo XX. Parecía que Venezuela fuera una isla y que además de eso estuviéramos en pleno proceso de la Guerra Fría. Hay muchos personeros que no se dan cuenta o sí se dan cuenta y están atrapados en ese hecho, como el canciller Arreaza, en el hecho de que estamos en globalización, que estamos en el siglo de la tecnología, de la información y de la innovación, en el sentido de que no hay espacio alguno que no esté informado, que hoy más que nunca los diplomáticos, los embajadores de cada uno de los países y de las organizaciones internacionales hacen reportes a sus países en tiempo real en función de lo que está pasando en Venezuela. Y fíjate, tan es así que en una mano tienes lo que es el concepto tradicional de crisis humanitaria, donde se dice, como lo dice Samuel Moncada, y lo dijo en la OEA, dijo que Venezuela lo que tenía una crisis humanitaria, pero no existía porque no hay conflicto interno armado, ni tampoco hay una crisis producto de una catástrofe natural. Y en Venezuela, la nueva literatura sobre relaciones internacionales, lo que se vive es una emergencia humanitaria compleja. Ahora bien, ¿cómo puede hacer el gobierno nacional para asumir esta situación, más allá de la retórica política? ¿Cuáles pudieran ser las acciones que ejerza el gobierno nacional para que la situación mejore y los millones de venezolanos que están afuera puedan retornar? Mira, eso es posible. Eso no es posible. No Venezuela es posible, es recuperable. Es recuperable, pero producto de una transición política en paz y que incluya a muchos de los cuadros gubernamentales, que muchos de los cuadros de los partidarios del oficialismo reconozcan, sepan y se incorporen a un proceso de transformación nacional. Pero, repito, no puede haber un proceso de solución de esta crisis o de esta emergencia humanitaria compleja con un gobierno que sigue empeñado en el hecho de perpetuarse en el poder y de instaurar un Estado socialista comunal. Porque de cambiar y de dar un golpe de timón de 180 grados simplemente le va a generar demasiados costos políticos para su permanencia en el poder. Señor Luna, tenemos que hacer una pausa comercial. Al regreso quiero que conversemos también porque el presidente Maduro ha comparado mucho el tema migratorio colombiano, asegura que hay más del 30% de la población colombiana está regada por el mundo por las razones que pueda tener Colombia, más allá de que nos interese más bien discutir el tema de Venezuela, pero la ha comparado mucho con esta migración, asegurando que son campañas que se han implementado afuera para atraer al venezolano y que luego sean víctimas de xenofobia, de maltratos en otros territorios que han escogido para buscar, en teoría, mejores condiciones. Son las 6:58 de la mañana, vamos a hacer una pausa, al regreso seguimos conversando con Carlos Luna, internacionalista. Hay varias preguntas que voy a repasar también a través de @primerapágina. Ya venimos.